Saludos a todos, bienvenidos nuevamente. Aquí estamos otra vez. De vuelta, gracias a la divina gracia del Señor Supremo, gracias a la divina providencia. Aquí estamos de vuelta para continuar felizmente, afortunadamente, para continuar con la lectura y el estudio del Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, en el final del capítulo 13. Estamos terminando tanto el mes de diciembre, el año también, como el capítulo 13. Y el capítulo 13, que se titula Dhritarashtra se va del hogar. Un título que puede ser, en un sentido, podemos relacionarlo con nuestra realidad, podemos relacionarlo con la realidad actual. Y así como Dhritarashtra, que toda su vida pasó tanto tiempo ciego, interna y físicamente y internamente ciego en cuanto a la moralidad y a la espiritualidad, ese mismo Dhritarashtra, aún así, al final de su vida recibió la oportunidad de poder dedicarse con seriedad a la vida espiritual, ¿no? Y es la realidad de la sociedad también hoy por hoy, que si bien es verdad, no todas las personas son como con ideas y planes tan crueles como Dhritarashtra. Hay quienes sí, hay quienes están un poco más malvados todavía que Dhritarashtra, pero si bien es verdad, no es que haya tanta maldad. En general, las personas, como lo leímos hace algunos días en las palabras de Prabhupada, de acuerdo con Prabhupada, es que las masas en general tienen piedad, las masas en general son creyentes de Dios. El detalle es que por diferentes malas costumbres y desconocimiento, en general las personas no tienen la suficiente seriedad para el cultivo espiritual. Más aún así pueden o podemos recibir la oportunidad siempre y cuando haya el deseo genuino, el deseo real, auténtico, de poder vincularse de manera científica y real y vívida en una comunión con Dios. Es lo que, bueno, al menos nosotros buscamos en este estudio diario y otras actividades que hacemos también. Felizmente, felizmente estamos leyendo hoy el Bhagavatam y felizmente hacemos otras cosas también, como, sí, otras actividades del Bhakti. Hay algunas otras que las hacemos no tan felizmente, como los días de ayuno. Tal vez para algunos no sea tan felizmente llevado a cabo, pero en general la vida de conciencia de Krishna es una vida feliz, más allá de las bromas o más allá de... Estoy bromeando en realidad con el asunto de los ayunos, pero en general la vida de conciencia de Krishna, la vida espiritual, va, incluso desde el inicio, va administrando y supliendo una cantidad de felicidad que es diferente a la felicidad de cosas ordinarias. Es diferente a la felicidad que puede uno encontrar comprando cosas o viendo la película de Spider-Man o viendo una serie en Netflix. Ahí podrían parecer lo mismo, pero la conciencia de Krishna, y esa es toda la información teórica. De ahí en adelante solamente queda para el el oyente, queda la experiencia, experimentarlo, darse cuenta de que sí, en realidad es diferente. El ofrecer los alimentos y comer esos alimentos ofrecidos a Dios, el cantar el kirtan, la lectura, la satisfacción intelectual que reporta toda la filosofía y la cosmovisión y la teología Vaishnava no tiene igual. Qué tan saciada va a quedar el intelecto y el corazón al ponerse en contacto con toda esa información que nos fue afortunadamente heredada, es algo muy particular. Y otras actividades también van reportando una especie de satisfacción, como digo, diferente. Puede ser muy similar, pero diferente. Y vamos a leer entonces el verso 54 del capítulo 13.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El verso dice así. Jita sana jita swasa pratyahrita sadindriyai hari bhava naya dvasta raya sattvatamamalam. La traducción es la siguiente. Aquel que ha controlado las maneras de sentarse, entre paréntesis, las asanas yógicas y el proceso respiratorio, puede dirigir los sentidos hacia la absoluta personalidad de Dios y de ese modo volverse inmune a las contaminaciones de las modalidades de la naturaleza material, es decir, la bondad, la pasión y la ignorancia mundanas. Recordamos, estas son palabras de Narada Muni. El contexto es que él le dijo a sus discípulos, Yudhishthira encabezando el grupo, que Dhritarashtra está llegando a una zona muy especial, está llegando a los ashramas, a refugiarse donde aquellos grandes sabios, y va a practicar yoga, él dijo, es la razón por la cual está mencionando esto. Narada Muni habla este verso para respaldar tanto para los oyentes inmediatos que él tiene, que son Yudhishthira y los Pándavas y la familia real en general, tanto para aquellos oyentes posteriores como nosotros, que estamos oyendo estas palabras de Narada Muni a través de la lectura del texto. Porque alguien podría preguntar, bueno, y con razón alguien podría preguntar, ¿qué beneficioso tiene que este sujeto, Dhritarashtra, en su edad adulta, en su vejez, haya ido a los Himalayas a practicar yoga? Que con razón alguien podría preguntar eso. Claro que nosotros, desconozco a toda la audiencia, nosotros comprendemos que hay una relación gracias a toda la información y a todo el Prabhupada va dando, aparte de un conocimiento teórico, teológico, conocimiento también cosmológico, va dando ciertos lineamientos transversales y cada tanto él va tirando va haciendo un enlace cada tanto, como lo va a hacer en el significado de hoy, con el yoga, por ejemplo, y va explicando, si bien es verdad, la esencia de su mensaje no es en sí hablar del Hatha Yoga como un ejercicio físico, pero de manera transversal él trae el tema y traza una línea desde aquel yoga que nosotros no practicamos, ese Hatha Yoga de ejercicios físicos, y traza una línea desde allá hasta Krishna y marca así como digo, una línea transversal. Por esa razón nosotros estamos familiarizados con el fondo del yoga, si bien es verdad no practicamos ese yoga, o no lo practicamos como parte del bhakti. Hay devotos, hay Vaishnavas, desde luego, que practican yoga de manera profesional, algunos se dedican a enseñar yoga, algunos otros de manera seria en su vida diaria, algunos otros de vez en cuando, pero lo cierto es que no forma parte de la esencia del bhakti, ¿no? Sin embargo, como digo, aquel lector y estudiante que tiene cierto tiempo recibiendo esa información de Prabhupada sabe que hay una relación entre ese Hatha Yoga y el Bhakti Yoga, ¿no? Aún así, el estudiante y el lector podría preguntar cuál es el beneficio de que Dhritarashtra fue a practicar yoga a sus días finales. Entonces Narada Muni habla este verso para respaldar y respaldar y sustentar su afirmación de que eso fue bueno para Dhritarashtra hacer yoga. Ahora él está diciendo, ¿qué pasa cuando la persona, entre otras cosas, claro está, pero uno de los resultados, y en un sentido el resultado principal de la práctica del yoga, no necesariamente ahora Bhakti Yoga, sino especialmente Hatha Yoga, aquel yoga que con el paso del tiempo hasta hoy por hoy se popularizó, en muchas ocasiones se comercializó, y para ponerlo en palabras más dramáticas, se prostituyó
pero vamos a dejarlo ahí, retrocedamos un poco y digamos que se comercializó. Y entonces ese Hatha Yoga de los ejercicios, Narada Muni presenta aquí que hay una relación y que en realidad vamos al texto de vuelta antes de ir al significado de Prabhupada. Hay un par de cosas interesantes aquí. Quien ha controlado las maneras de sentarse, las asanas yógicas. Narada Muni menciona dos características del yogi. Tanto, pues son dos características iniciales y una tercera consecuencia. La primera es una persona que controla su forma de sentarse. Claro, no solamente su forma de sentarse, sino las asanas yógicas, él dice. Creo que para todos es sabido, incluso para quienes no practicamos yoga de manera seria. Sabemos que ese yoga consiste en diferentes asanas, técnicamente llamado asana. Voy a ir a la palabra para que la veamos. Opa, ¿qué dice? Las asanas son las posturas en el yoga, en el ejercicio físico del yoga. Y un detalle para quienes les guste el asunto del lingüístico, cuando, por ejemplo, en el templo, nuestros templos de conciencia de Krishna, tenemos ese asiento en donde el maestro espiritual se sienta, o donde alguien que va a exponer la filosofía de conciencia de Krishna se sienta y habla desde allí. Y ese asiento es conocido como Vyasa Asana, así como esta palabra que estamos viendo aquí. Asana porque asana no solamente se refiere a una postura, sino también a un asiento, tanto al acto de sentarse como al lugar donde te sientas. Se le llama un asana. A veces se pronuncia asana, pero en realidad, de acuerdo con los entendidos en el tema, la pronunciación es asana. Entonces tenemos un vyasa asana, que en nuestros templos, que sería, podríamos traducirlos como el asiento de el embajador, ¿no? El representante, vamos a decirlo así, el asiento del representante de Vyasadeva, o mejor dicho, podemos decir, el asiento de aquel que va a repetir las palabras escritas por Vyasadeva en las escrituras sagradas. Una traducción grande. Vyasa Asana, el asiento en donde se sienta aquella persona que va a hablar las escrituras escritas por Vyasa, Vyasa Asana. Y que también a veces se pronuncia comúnmente, no tradicionalmente, pero sí, comúnmente se pronuncia Vyasasana, que de vuelta, de acuerdo con los entendidos en el tema, es una pronunciación bastante fuera de orden. Vyasasana sería Vyasasana, un detalle. Bueno, entonces, Narada Muni habla de dos características primarias que dan paso a una tercera, que la tercera es consecuencia de las dos anteriores. Primero, la persona controla su forma de sentarse, las asanas yógicas, pero también nosotros sabemos, de acuerdo con saliéndonos ya del el marco devocional y el marco yógico, sabemos por diferentes, en estudios de diferentes campos, ya sería la fisioterapia o mismo la anatomía, que una persona que mal acostumbra su forma de sentarse tiene problemas eventualmente, no solo físicos, sino incluso a nivel mental. La forma en la que una persona se sienta, el lenguaje corporal mismo, dentro de la psicología también se aborda el tema de cómo la persona se sienta, ¿no? Y ambas cosas están relacionadas, tanto las dos características que Narada Muni menciona, el sentarse con el respirar, porque sí, claro, si la persona está más atenta a ello, el sentarse bien o más adecuadamente facilita que haya una mejor respiración. Y hablando en términos, en un lenguaje, ¿cómo podemos decir? Físico, la respiración adecuada facilita que el cerebro reciba más cantidad de oxígeno. Por lo tanto, si el cerebro recibe más oxígeno, pensará mejor, estará más lúcido, estará más presente. Y el cerebro recibe más oxígeno especialmente cuando, si la persona está sentada, cuando hay
una buena forma de sentarse y hay una intención de parte de la persona de respirar apropiadamente. Cuando hay un mal hábito para sentarse, entonces se vuelve más difícil que el cerebro reciba una buena cantidad de oxígeno a través de la respiración. Entonces, ese mismo concepto que es presentado por la propia medicina, la medicina contemporánea, lo encontramos también presente en, en esas recomendaciones para los yogis, en aquellos yogis que buscaban. Claro que aquí ya se busca algo, un fin mismo, no solamente el fin para los yogis, no solamente de respirar bien, sino Narada Muni está diciendo aquí, vamos a volver al verso, habiendo logrado una buena postura para sentarse y para respirar, la persona entonces puede concentrar su mente. Narada Muni no lo menciona de manera explícita, sino vamos a ver palabra por palabra. Narada Muni menciona Indriyai, que hace referencia a los sentidos. Prabhupada lo traduce así. Y en el conglomerado de los sentidos encontramos a la mente. Así que una persona que puede respirar y sentarse de manera más consciente y más despierta, entonces puede dirigir su mente y sus sentidos a Dios. Y aquí es donde vemos, como decía, ese conocimiento transversal, que Prabhupada dibuja esa línea desde allá, de cómo una persona puede beneficiarse de sentarse bien y respirar bien y conseguir un resultado igual, el mismo resultado que una persona que practica bhakti. ¿Cuál es ese resultado? Concentrar la mente en Krishna, absorber la mente en Krishna. Si ustedes recuerdan, creo que vamos a hacer ese ejercicio que este medio me lo permite. Vamos a ir a la Bhagavad Gita. Voy a compartir esta pantalla. En donde Prabhupada menciona hacia el final de la introducción, Bhagavad Gita tal como es, introducción. Prabhupada menciona que el arte y el secreto de la Gita es centrar la mente en Krishna. Aquí está. Hacia el final de la introducción, Prabhupada dice esto. Puedo ir un poco más arriba. De manera que, ustedes están viendo esto, sí. De manera que si la inteligencia y la mente siempre se dedican en pensar en el Señor Supremo, entonces naturalmente los sentidos, como lo acabamos de leer en el verso de hoy, también se dedicarán al servicio de Él. De modo superficial al menos, las actividades de los sentidos siguen siendo las mismas, de modo superficial, pero la conciencia cambia. Este no es el tema de hoy, sin embargo, es muy relevante. Esa clase de absorción, así como la persona que ya leímos del texto de hoy, que pudo absorberse y pensar en Krishna gracias a la práctica del yoga, esa clase de absorción le permitirá a uno trasladarse al reino del Señor. Si la mente se dedica al servicio de Krishna, entonces los sentidos se dedicarán al servicio de Él automáticamente. Y aquí está lo que buscamos. Ese es el arte y también es el secreto de la Bhagavad Gita. 2 puntos. La absorción total en el pensamiento acerca de Sri Krishna. Introducción de la Bhagavad Gita. Voy a ir un poco más abajo para que ustedes vean que ya prácticamente aquí termina la introducción. Vienen unos versos que Prabhupada cita y se acaba. Por si alguien quiere anotarlo y gusta memorizarlo. Así que el yogi que logra concentrar su mente en Krishna, el yogi que estudia y practica, por eso si ustedes recuerdan hace un par de días leímos que el verso decía que la práctica mecánica del yoga lo lleva a uno también a la conciencia espiritual. Y práctica mecánica hace referencia a eso, que uno se sienta, vaya, por ejemplo, es un poco más difícil practicar la paciencia, por ejemplo. No es algo tan mecánico. Sin embargo,
ya que estamos hablando de algo más mental y emocional, el asunto del tener paciencia para con otros, conmigo mismo, para con las circunstancias. Pero la forma de sentarme es algo mecánico. Yo me siento y intento de manera, como digo, mecánica, porque ya involucra el cuerpo mismo. Es una acción corporal. Y en un sentido es más fácil a través de esa mecanicidad corporal ir penetrando a través de la postura y la respiración a tal punto en encontrarse con Krishna, como Prabhupada, como el verso aquí lo dice, ¿no? Siempre y cuando eso es lo que busca la persona. Si la persona lo que busca es un vínculo espiritual a través de la práctica del yoga, lo va a encontrar. Como dijimos hace algunos días, en promedio, la mayor parte de las personas no buscan eso. Podemos decir que, bueno, yo no he hecho un estudio ni he leído suficiente del tema para tener así un dato certero de qué porcentaje de manera puntual está buscando a Dios realmente a través del yoga. Como les compartí hace algunos días, si hay un par de encuestas por ahí, una de ellas mostraba que de tantas personas entrevistadas, las primeras 10 razones por las cuales alguien hace yoga, en ninguna de ellas figuraba búsqueda de respuestas acerca de la vida, nada, ni siquiera eso, ni mucho menos hablar de Dios. Todos eran bienestar, porque tengo estrés, porque quiero mejorar mi energía sexual, etcétera. Prabhupada va a dirigir también hacia ahí un poco el significado que nos está esperando para que lo leamos. Vamos allá. Saludos, Ananga Manjari Dasi, discípula de Guru Prasad Swami, eso significa GPS. Algunos devotos gustan de colocar las iniciales de su maestro espiritual como Ananga Manjari y Guru Prasad Swami. Hare Krishna Manchakalpa desde Guadalupe, Nuevo León, México. Wow, Nuevo León. No conocí Nuevo León. Saludos, Ananga Manjari. Dina también está por aquí. Dina 11. Lindo día. Muchas gracias, Dina. Y Sol, que pone unas manitos. Y eso es como una flor. Creo que es una flor. Una rosa. Saludos también. Vamos al significado entonces. Las actividades preliminares de la senda del yoga son asana, pranayama, pratyahara, dhyana, dharana, etc. Maharaj Dhritarashtra iba a lograr el éxito en esas acciones preliminares porque estaba sentado en un lugar santificado y se estaba concentrando en el objetivo, o sea, la suprema personalidad de Dios, Hari. Aquí está. Ya no voy a mencionar mucho de este punto porque lo hemos dicho hace unos días atrás y lo acabo de decir. Como es vital lo que hay en el corazón del yogi, ya sea Hatha Yogi, de ejercicios físicos, o Bhakti Yogi. ¿Qué está buscando la persona? Dhritarashtra, aquí se dijo, consiguió el objetivo porque estaba buscando ese objetivo. Por dos razones, porque estaba buscando ese objetivo, estaba concentrándose en ello, y aparte estaba en un lugar santificado, dice Prabhupada. Y ambas cosas, ambos elementos también se recomiendan en el Bhakti, que uno pueda acudir a lugares santificados y volver su casa también su lugar de residencia, su apartamento. Si comparto apartamento con otros, mi propio espacio personal, volverlo un lugar santificado. Y esas dos cosas van a facilitar el progreso. Seguimos. Así pues, estaba ocupando en el servicio devocional del Señor todos los sentidos. Es interesante porque, si bien es verdad, Dhritarashtra no se había encontrado con Krishna todavía, pero el intento, y esto Prabhupada lo menciona en otros versos, que el intento mismo de la persona buscar a Dios, tratar de agradar a Dios, indagar acerca de Él, ese intento mismo ya lo pone en contacto a Él como estudiante, a ella como persona, lo pone en contacto con Dios, a través incluso del acto de buscarlo, antes de que se dé como tal el encuentro. Por estar en la plataforma absoluta, Prabhupada describe que la búsqueda del ser amado, o el recuerdo del ser amado, o los pensamientos acerca del ser amado, acerca de Krishna, ya son otro tipo de encuentro. Y no solamente se considera encuentro, el encuentro como tal,
sino mismo cuando hay separación y ambas partes están pensando en la otra en simultáneo, eso también se considera encuentro y eso también aumenta y facilita las emociones espirituales, que es lo que leímos aquí un poco de Dhritarashtra, que él estaba ocupado en el servicio del Señor, dice Prabhupada. Si bien es verdad, solamente estaba haciendo yoga, pero por el deseo mismo de quererse encontrar con él, ya eso se contaba como servicio. Este proceso ayuda directamente al devoto a lograr liberarse de las contaminaciones de las tres modalidades materiales de la naturaleza. Incluso la modalidad más alta, la modalidad material de la bondad, también es causa de cautiverio material. Y ni qué hablar de las demás cualidades, es decir, la pasión y la ignorancia. La pasión y la ignorancia aumentan las propensiones materiales de anhelar disfrute material y una fuerte sensación de lujuria provoca la acumulación de riqueza y poder. Aquel que ha conquistado estas dos mentalidades bajas y se ha elevado al plano de la bondad, plano que está colmado de conocimiento y moralidad, tampoco puede controlar los sentidos, es decir, los ojos, la lengua, la nariz, el oído y el tacto. Pero aquel que se ha entregado a los pies del loto del Señor Hari, como se mencionó anteriormente, puede trascender todas las influencias de las modalidades de la naturaleza material y situarse firmemente en el servicio del Señor. El proceso de Bhakti Yoga, en consecuencia, aplica directamente los sentidos al servicio amoroso del Señor. Esto le prohíbe al ejecutor dedicarse a actividades materiales. Este proceso de apartar los sentidos del apego material y dirigirlos al amoroso y trascendental servicio del Señor se denomina pratyahara. Y el mismo proceso se conoce como pranayama, culminando finalmente en el samadhi, o el absorberse en completo, en complacer por todos los medios al Señor Supremo Hari. Vean que Prabhupada muy expertamente, con mucha destreza, siendo él un acharya, un conocedor profundo de lo que está hablando, siendo él bien un conocedor del Bhakti, y siendo un filósofo y siendo un educador con mucha destreza, comienza, si ustedes lo ven al inicio del significado, comienza hablando de algunas características del Hatha Yoga. Y las características son asana, quienes conozcan del Hatha Yoga saben esto. Asana refiere a la forma de sentarse, pranayama a la forma de respirar, pratyahara a la forma de mantener, de controlar los sentidos. Dhyana y dharana se refieren a actividades más profundas, incluso cada vez el yogi va volviendo más profunda su conciencia, desde cómo se sienta, cómo respira, cómo piensa, en qué piensa, etcétera, hasta llegar al punto en centrarse en Krishna. Así que Prabhupada inicia el significado planteando y describiendo ciertas características del Hatha Yoga y al final termina su significado describiendo cómo el mismo objetivo conseguido por los Hatha Yogis es el mismo objetivo que se consigue con el Bhakti Yoga. Y de hecho él, como lo hace en toda esta sección de versos, aquí hemos leído un significado de manera puntual, no aislado porque lo hemos venido leyendo en un contexto de días anteriores, pero y Prabhupada le da más importancia, no solamente le da más importancia, sino establece a través de argumentos y a través de citar las propias escrituras, esos Vedas, los Vedas hablan del Hatha Yoga, que es lo que estamos hablando hoy, del Bhakti Yoga, del Jnana Yoga, de todos los tipos de yogas o el yoga en todas sus diferentes presentaciones, porque en realidad estamos hablando del mismo yoga, actividades diferentes para conectarse con Dios. Y Prabhupada, de manera muy experta, de esos mismos Vedas, que son los Vedas de los que hablan, son los libros en los cuales se presentan las diferentes formas de yoga, de esos Vedas Prabhupada extrae los diferentes citas y diferentes slokas para sustentar su propia afirmación de que el Bhakti Yoga es el más completo de todos. El más, como se dice en el capítulo 2 de este primer canto, que este Bhakti Yoga es tanto sublime porque la intensidad del contacto y el vínculo espiritual es muy intenso y es el más intenso que hay a través del Bhakti Yoga. Y al mismo tiempo es simple porque está al alcance incluso de aquellos
que por propio background no seríamos aceptados, no seríamos bienvenidos a otros senderos de yoga por nuestro propio desconocimiento y malos hábitos y tantas cosas. Pero el Bhakti Yoga abre esa puerta y por allí entran tanto grandes yogis con una profundidad tan grande y con una madurez tan grande, y al mismo tiempo entran por esa misma puerta personas como nosotros, que un par de años atrás, unos cuantos años atrás, no teníamos ni idea de qué es esto del servicio devocional, o un par de vidas atrás, digamos, mientras que, como digo, hay diferentes tipos de yogas. En realidad ese Bhakti Yoga al mismo tiempo da la chance para todos los novicios, quien sea, desde donde se encuentre, puede comenzar ese Bhakti Yoga, y al mismo tiempo aquellos que son los acharyas más pesados del Bhakti Yoga, los más profundos, ellos mismos son reverenciados por todos los demás yogis que practican otros tipos de yoga, en virtud de qué tan potente es ese yoga llamado Bhakti Yoga. Y es potente porque el asunto consiste no en sentarse bien, no consiste en respirar bien, sino consiste en darle mi capacidad amorosa a Dios. Y eso no es cualquier cosa. Es por esa razón que el Bhakti Yoga es lo más potente. En capítulo 6 de la Gita, hacia el final, un texto conocido. Vamos allá porque déjenme ver. Con esto vamos a cerrar viendo estas palabras de Krishna. Veo que hay un comentario del Sol. Voy a leer estos dos versos de Krishna en la Gita y vamos al comentario del Sol y terminamos. Texto 45. Krishna dice, este capítulo, hacia el final él lo va hablando del yoga, la diferencia que hay entre... y bueno, todo este capítulo está bastante relacionado con la práctica de yoga como tal. Y vamos a ir al 45. Todo el capítulo es relevante con el tema de hoy. Cuando el yogi se esfuerza sinceramente por progresar más y se limpia de las contaminaciones, dice Krishna a Arjuna, entonces finalmente, logrando la perfección después de muchísimos nacimientos, como ya dijimos, dedicados al yoga, llega a la meta suprema. El yogi es superior al asceta, a una persona que solamente hace austeridades. El yogi es superior al empírico, aquel que se dedica a estudiar y a estudiar. Y el yogi también es superior al trabajador fruitivo, aquellas personas que se desviven y su vida es trabajar por otros y trabajar por sí mismo. Una persona que hace yoga tiene una conciencia más elevada que todos estos, dice Krishna. Por lo tanto, Arjuna, en todas las circunstancias, sé siempre un yogi. En otras palabras, siempre busca un vínculo conmigo. Eso es yoga. Y termina Krishna diciendo, estamos en el capítulo 6, y de todos los yogis, porque hay muchos tipos de yogas, por lo tanto muchos tipos de yogis, aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí, piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Así que Prabhupada, amparándose en afirmaciones como estas, hecha por mismo Krishna, Prabhupada entonces, aquí encontramos esta palabra, entré al verso 647, encontramos esta palabra, váyate. Opa. Y algunos sabremos, ustedes sabrán que las primeras 4 letras, Vash, es la raíz de la palabra Bhakti. Así que váyate hace referencia al Bhakti. Y claro, Prabhupada lo traduce así, como prestar un servicio amoroso trascendental. Así que en palabras de Krishna, el Bhakti Yoga a través del amoroso servicio a Krishna, entregar mi propensión amorosa a Dios y pedirle a Dios que me facilite, que me ayude a volverme más experto en expresar mi amor hacia Él, por lo tanto a los demás también. Ese Bhakti Yoga es el más elevado y el que más complace tanto el corazón individual como el corazón del Señor Supremo. Ok, leo aquí de Sol y terminamos. Hablando de la mente, dice Sol, diariamente tenemos la mente en muchas cosas
de este plano. Cuando estamos haciendo bien para otros, ¿con eso estamos manteniendo la mente en Dios? Pregunta. Un ejemplo. Ahora en diciembre muchos hacen ayuda a personas o niños necesitados. ¿Esto nos ayuda a acercarnos a Dios? Sí, considero que es una pregunta bastante relevante, Sol. Eh, no sé si lo viste en lo que Prabhupada dijo del significado o alguien más. Prabhupada habló de hoy en el significado de cómo la bondad material puede ser un impedimento también. Y lo que estás describiendo entra en la categoría de bondad material. Ayudar a otros indudablemente es beneficioso para nosotros y para otros, ¿no? Pero, hay un pero, tal como en el caso del yoga, si la persona lo que está buscando a través de esas actividades es encontrarse con Dios, lo vas a encontrar. Lo mismo en el acto de ayudar caritativamente a otros. Si la persona está buscando a Dios y sabe que esto lo estoy haciendo como una ofrenda a Dios, como una ofrenda a Dios a través de ayudar a otros, eso es muy diferente a simplemente ayudar a otros y sacar a Dios de la ecuación. Ya ahí son dos cosas distintas. Claro que en ambos casos una persona que ayuda a otros sin conciencia de Dios es una persona que, bueno, es un esfuerzo que vale la pena reconocerlo, ¿no? Sin embargo, una persona podría estar ayudando a otros y al mismo tiempo no necesariamente tratando de agradar a Dios, no necesariamente tratando de acercarse a Dios. Y hay personas que de hecho están ahí en esa situación. Así que la pregunta que tú hacías al final, ¿esto nos ayuda a acercarnos a Dios? La respuesta es, depende de quién lo está haciendo. Depende de quién. Porque incluso, voy a quitar la pregunta, podríamos hablar en otros términos. Prabhupada en el 433 de aquí mismo de la Gita dice algo bien interesante. Prabhupada dice que hay actividades espirituales y esas actividades que ya son espirituales, dependiendo de qué conciencia tiene la persona, puede ser que esas actividades espirituales se vuelvan materiales y no reporten ningún beneficio, dice Prabhupada. 4.33 de la Gita. Porque mismo una actividad que ya es espiritual, todo depende de con qué conciencia lo está haciendo la persona. Y una actividad que de por sí es material, como por ejemplo matar a sus propios tíos y primos y parientes, como en el caso de Arjuna, pero debido a que se estaba haciendo para complacer a Krishna, era una actividad espiritual, a pesar de ser bárbara externamente. Entonces, similarmente, está podemos ser engañados de esa manera, que una actividad que es desagradable externamente la podemos vincular con Krishna. Y claro, nuestra tarea es vincular las actividades bondadosas con Krishna, no las actividades desagradables. Pero eso, pienso que necesitamos más personas que ayuden a otros en el planeta y también necesitamos más personas que estén deseosas de encontrar y de acercarse a Dios. Muy bien, estimados amigos, amigas, Vaishnavas, Vaishnavis, damas, caballeros. Estimados todos, nos vemos mañana, que tengan un bonito inicio de semana. Espero que el año vaya terminando con armonía y con tranquilidad y con paz para poder absorber la mente de Krishna y no al revés, como generalmente ocurre, que se acerca el año y todos estamos, bueno, no todos estamos, pero muchos están corriendo y la prisa y por diferentes razones. Y que no nos distraigan estas fiestas, sino al contrario, estas fiestas que se aproximan puedan servirnos para acercarnos a Dios. Y así podamos aprovechar todo, incluidas estas fiestas, para acercarnos a Dios. Así que iniciamos hoy esta gran semana. Y nos vemos mañana. Hare Krishna.